Sobre todo esta primera es interesante porque se dice para las entidades que realizamos atención a personas de exclusión social, cómo se integran en el protocolo situaciones de acoso que implican a personas vamos a atender tanto como víctimas como posibles agresoras. Claro, dices el formato actual es ámbito laboral y esto va mucho más allá. Efectivamente va mucho más allá, sobre todo porque lo que tenemos que hacer antes, entiendo yo, también teniendo en cuenta que si esto se tiene que hacer siempre, es decir, garantizar que la persona o las personas que van a intervenir en el procedimiento no tengan sesgos respecto a lo que vamos a estar investigando. En el caso de personas en riesgo de exclusión social, mucho más, es decir, garantizar que el personal investigador esté sensibilizado no solamente con lo que repercute a estas personas en riesgo de exclusión, sino también con los posibles sesgos inconscientes, porque muchas veces eh, pensamos bueno, que somos profesionales y que no vamos a dejar que nos influya según qué elementos, pero hay muchas cuestiones inconscientes, como lo que decía antes, que decía la ley, la discriminación indirecta, que no nos estamos dando cuenta, pensamos que la pregunta que estamos haciendo es neutra, pero no es neutra porque tiene ahí ese sesgo inconsciente que va a afectar tanto en cómo estamos analizando, en este caso, la afectación a la víctima y a la propia persona también denunciada, es decir, aquí si las personas que están implicadas son ambas en riesgo de exclusión social, yo no puedo ni revictimizar a la persona que está denunciando, pero tampoco a la persona que está siendo denunciada. No puedo dejar que haya prejuicios que me vayan a afectar en mi pericial como profesional. Por tanto, importantísimo, importantísimo la sensibilización y la formación de las personas que vayan a intervenir en todo el procedimiento. Mari Carmen, no sé si tú tienes algo que añadir Pues al en respecto. esa línea, Cristina, porque a veces parecería que a veces nosotros a veces también nos toca, ¿no? Estar al lado de la parte del agresor, ¿no? Y tenemos que hacer también esta actuación, tenemos que hacer también a veces esos informes periciales, tenemos que hacer a veces también incluso ese acompañamiento psicológico y sí que es cierto que a veces nos cuesta, ¿no? Yo me acuerdo, yo empecé en las oficinas judiciales de la Comunidad de Madrid y hacemos la atención también a los agresores, ¿no? Y claro, de repente encontrarte delante con el discurso de un agresor era complicado, ¿no? Porque decías, ostras, me está haciendo planteamientos que a veces me explotan aquí dentro de la cabeza, pero él necesitaba también ser escuchado porque estaba en ese entorno judicial también, ¿no? Entonces, cierto es que yo sí que creo que sobre todo para los profesionales que nos dediquemos a esto, tenemos que ser lo suficientemente neutros y sobre todo, que yo creo que eso es algo que siempre transmito, ¿no? A los profesionales, en este caso psicólogos, que también nosotros tengamos nuestras líneas rojas. Y yo creo que hay una parte del trabajo que no voy a saber hacer, no entres a hacerlo, ¿vale? Porque al final puedes perjudicar más que ayudar, ¿no? Entonces nosotros necesitamos estar lo suficientemente neutros para entender que vamos a ser capaces de hacer el trabajo. Entonces, si yo, por lo que sea, siento que no voy a poder aguantar el discurso de un posible agresor, es preferible que ese trabajo no lo hagas, porque probablemente si no lo hagas mal, o si siento que no voy a poder entender el discurso de una víctima de violencia de género, por la razón que sea, pues también por no revictimizarla, pues tampoco quizás yo me tengo que apartar y dejar que otro compañero haga ese trabajo. En mi opinión, yo respondería desde ahí, ¿vale? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La pregunta que viene a continuación, que es que qué pasa si el canal de denuncias no está funcionando, qué se puede hacer, yo la uniría con la última pregunta que dice qué acciones se puede hacer para ayudar a las personas trabajadoras a denunciar, porque el 98% nunca quiere hacerlo. Creo que está relacionado, porque si bien es posible que el canal de denuncias o no sea el adecuado, o no se haya difundido de la manera correcta, o a lo mejor lo que os decía antes, tenemos que adaptar nuestro canal de denuncias a las personas trabajadoras según sus características. Sí que es cierto, como comentaba antes Mari Carmen, la indefensión puede llevarnos a no denunciar precisamente porque, por un lado, no pensamos que va a resultar en nada, ya hemos hecho a lo mejor una pequeña aproximación y se nos ha minimizado, que esto lo solemos hacer mucho las personas, de intentar ayudar diciendo, bueno, no pasa nada o tal, y esto al final lo que le crea a la persona es esta sensación bueno, pues si la primera vez no me han tomado en cuenta, pues igual no sirve para nada. Tenemos que garantizar, que es difícil, pero por eso la importancia del apoyo psicológico.
como os decía, no solamente después, sino también de manera previa, el conseguir sensibilizar a la plantilla de que vamos a estar ahí, de que el procedimiento es eficaz, de que no va a tener repercusiones, de que si lo inicia va a ser para mejor. Y luego si se inicia, que realmente sea para mejor, porque si una persona ve que un proceso se ha abierto, que al final, evidentemente, la confidencialidad tenemos que guardarla, pero en caso de un entorno laboral, muchas veces al final se terminan sabiendo según qué cosas. Si vemos que una persona, por ejemplo, ha sufrido represalias por iniciar un procedimiento de acoso, que a lo mejor podía ocurrir que ha denunciado por acoso, lo que decíamos antes, no es acoso laboral, era un conflicto, me he confundido, pero esa confusión, que no es que yo haya denunciado falsamente, sino que no he sabido interpretar, porque no tengo por qué ser experto en interpretar las condiciones del acoso laboral, si eso me ha repercutido de manera negativa, a lo mejor otra persona que sí está en una situación de acoso laboral o no, no es capaz de decirlo por si me va a pasar lo que le pasa al compañero. Eso es. Y sobre todo, Cristina, yo ahí apuntaría, la labor preventiva nuestra es importante de hacer llegar, un poco lo que os decía al final, hacer llegar a todos los compañeros que nosotros también somos a veces parte sin darnos cuenta de estos procesos de silenciación de cosas, ¿eh? Y a veces lo hemos hecho incluso de una forma inconsciente. Entonces, yo creo que en una buena gestión de riesgos psicosociales la probabilidad de que aparezca una cosa es muy, muy pequeña, si no nula, con lo cual el trabajo lo tenemos que hacer desde la propia prevención para identificar incluso posibles personas que tengan ese tipo de rasgos en los que también se puede trabajar con ellos, que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Me acuerdo que trabajamos con una persona, pues que era una persona ya mayor, era muy ruda y sin darse cuenta hablaba rudo a sus compañeros. Y esto no era acoso, pero provocaba conflicto, joroba, porque al final, oye, es que mi jefe no me habla bien, ¿sabes? Y era pues a esta persona se le forma, a esta persona se le dan pautas, quiero decir que también desde ahí, ¿vale? Podemos evitar que eso pueda llegar acabando siendo un problema mayor, ¿vale? Por ejemplo. Es precisamente esos estilos comunicativos que a veces se han venido reproduciendo porque, bueno, pues eso, en otras generaciones se tomaban de otra manera y se siguen reproduciendo en Sí, sí. entornos que ya no se toman de la misma manera o ya no se soporta según qué actuaciones que antes, pues por lo que fuera así. Y si es verdad, claro que sí, todo es reconducible, es decir, al final no tenemos que entender a las personas agresoras o las personas denunciadas como irreparables o personas malísimas, sino como personas que probablemente no han sabido cómo conducir su manera de comportarse o sus propias frustraciones. Es decir, siempre va a haber varios puntos a los que atacar dentro de la prevención para evitar que vaya más allá. Mm. Teníamos otra pregunta que decía que ¿qué ocurre si un empleado denuncia hechos que han ocurrido con otro compañero de trabajo fuera del entorno laboral? Yo aquí matizaría qué tipo de hechos estamos hablando, porque claro, el acoso laboral sí que tiene unas características muy concretas respecto a eh, el entorno laboral, fruto de la relación laboral y con unas consecuencias a nivel laboral. Por tanto, un conflicto que no afecte a la persona a nivel laboral ni se lleve luego posteriormente al ámbito laboral, no estaríamos hablando de acoso laboral. Sin embargo, si estamos hablando de una agresión sexual entre compañeros de trabajo, aquí sí que tendríamos que abrir un protocolo. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque la agresión se haya producido fuera del entorno de trabajo, esas personas van a seguir teniendo que compartir espacio y aunque sea una agresión puntual, la afectación de... Y aquí te dejo también más hablar a ti, Mari Carmen, pero la afectación de la víctima es tremenda. Pues fijaos que nosotros justo este año hemos tenido que atender justo este ejemplo, ¿no? En una empresa, de un chico que agredió a dos chicas en una fiesta fuera del entorno laboral, ¿no? Y cierto es que quizás la parte legal no corresponde a la empresa, ¿no? Porque los sucesos no han sucedido en horario laboral, pero cierto es que al final nosotros no podemos exponer a una víctima de una agresión sexual a que siga trabajando al lado de un compañero, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy difícil porque incluso a nivel legal se podría incluso pensar que hacemos, no sabemos, hasta a veces hablábamos, ¿no?, con la empresa, hasta dónde podíamos llegar incluso en el despido de una persona que no ha hecho nada dentro de la organización. Entonces aquí hay unos términos legales que son muy, muy complejos, pero cierto es que a la víctima hay que protegerla, ¿vale? Aquí daros cuenta que cuando una persona es víctima de una agresión sexual, creedme que esa persona va a tener una secuela de por vida. Y cuando digo de por vida es de por vida, independientemente que sea más suave o mucho más grave. Entonces, si aún así la revictimizamos, o sea, si yo de alguna forma hago que esa persona esté en el mismo entorno o que tenga que incluso hablar
por un grupo de WhatsApp, de lo que sea, lo que estamos haciendo que esa persona, la posibilidad de que sufra un estrés postraumático de una gravedad de tamaño incalculable, la multipliquemos cada 2 por 3. Entonces, como empresa tenemos un problema porque tenemos que ver a nivel legal cómo enfrentarnos a esto, pero esa persona, básicamente por una cuestión obvia, hay que hacerle una labor de protección, e incluso si la propia empresa se le puede proporcionar una asistencia psicológica, yo diría que incluso nosotros hemos invitado a que se la demos, porque al final, evidentemente, la persona que tiene esa afectación le va a afectar también a nivel laboral. Entonces, obvio es que la ayuda vamos a tener que hacerla, obvio, ¿vale? La siguiente pregunta habla de cada cuánto recomendamos revisar los protocolos. Desde Igualdad normalmente lo que recomendamos, y es el sistema de gestión que solemos seguir, en el caso de la 20 es una revisión anual, pero además que los protocolos tengan una adaptación de requisitos legales, es decir, que tú tengas una comisión que esté encargada de estos protocolos, tanto lo que decíamos, ¿no? Este seguimiento, este control, este verificar que funciona, y que precisamente uno de los procedimientos que esté dentro del protocolo sea la revisión de requisitos legales para adecuar el protocolo a posibles, pues, modificaciones, como ya veis, esta nueva ley de antidiscriminación ha salido hace días. Entonces, a lo mejor no nos toca. Imaginaos que vuestra organización ha seguido el sistema de gestión A20, tiene el sello, es decir, lo tengo todo genial, pero precisamente yo lo certifico hoy y dentro de 3 meses aparece normativa legal nueva. Yo no voy a esperar al año para recertificar, para modificar mi protocolo. Lo tengo que hacer en el momento en el que se me aplica esta nueva normativa legal. Así que ya lo he dicho, por seguimiento, es decir, de manera periódica, yo diría un año, pero siempre y cuando tengamos este procedimiento de requisitos legales para poder adaptar el protocolo en el momento en el que nos aparezca nueva normativa. Así vamos a estar seguros de que bueno, estamos cubriendo las necesidades tanto nuestras como empresa como de la plantilla en todo momento. Respecto a la siguiente pregunta que decía que qué personas están legitimadas para tener conocimiento de la existencia de una investigación y de su resolución, aquí es importante la diferencia entre tener conocimiento y llevar a cabo o participar en la investigación, ¿vale? Igualmente, para evitarnos males mayores, las personas que tengan conocimiento y que tengan que estar informadas o tomar algún tipo de decisión respecto a las resoluciones o al propio seguimiento de la investigación, para mí importantísimo, 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 formación específica, es decir, que estas personas que sean capaces de poder aplicar criterios objetivos respecto a las posibles decisiones que se van a tomar con las conclusiones de esta investigación, porque evidentemente sabemos que al final la sanción que podría derivarse de una investigación la va a tomar la dirección de la empresa, pero si tenemos una comisión de acoso que va a revisar previamente y que va a tomar decisiones, importantísimo que tenga formación. No a lo mejor una formación tal como un perito o psicólogo que vaya a hacer una investigación, pero sí la suficiente para poder tomar decisiones con un criterio profesional. De hecho, no sé si está Robert por aquí, en octubre iniciamos el nuevo curso de PECLA, de perito experto en conflictos laborales por acoso, que precisamente es la formación que le damos a las personas que van a ser las encargadas de hacer esa primera, o bien la primera recepción de la denuncia, o bien va a ser encargada de formar parte de esa comisión de acoso. ¿Para qué? Para que tenga toda la capacitación necesaria para poder tomar esas decisiones o poder participar. Igualmente, si vamos a hablar de investigación, también aquí hablando de los diferentes tipos de acoso que podemos encontrarnos, siempre recomiendo externalizar, siempre recomiendo que haya profesionales, sobre todo si tienen formación específica en ese tipo de área, mucho mejor. Por lo que hablamos también antes, la sensibilización cuando estamos hablando de casos de discriminación múltiple, etcétera. Mari Carmen, no sé si querías comentar algo al Bueno, respecto. yo creo que lo de externalizar siempre bien, porque yo creo que es una forma también de que la persona sienta que vamos a ser neutros, ¿no? Porque al final, si de repente incluso el perito o psicólogo lo pone en la empresa, quiero decir, todo este tipo de cosas a veces incluso sienten
siempre esas suspicacias, por lo que digo, porque son víctimas que con alto nivel de suspicacia, entonces todo lo que, y sobre todo personas muy, muy formadas, ¿no? Por ejemplo, para detectar, ¿no? Y para poder hacer una pericia psicológica sobre acoso laboral, pues tiene que haber personas muy formadas para ello, ¿no? No todos los psicólogos sirven, no todos los psicólogos, entonces tenemos que tener determinados requisitos, por supuesto, cuanto más experiencia tengamos, pues mejor, obvio, ¿vale? Eso no significa que también personas con menos, pero cierto es que yo no me aventuraría nunca a hacer un informe psicológico si no tengo formación primera en psicología forense, si no tengo información primera ardua sobre cuáles son los procesos de acoso laboral, los protocolos que hay para detectarlo, no todo lo que hacemos ahora mismo los profesionales, pues para poder evaluar, porque de ahí al final también a veces va a pasar, y yo esto me lo he encontrado en procesos judiciales, que por la mala actuación de un perito a veces la víctima no obtiene la gratificación, porque a veces cuando vamos a juicio también es como una especie de subsanación emocional. ¿Vale? Para la víctima. Y eso es muy duro porque al final una víctima llevarla a juicio, exponerla, exponerla a las preguntas capciosas, etcétera. Entonces, al final, a veces por la mala praxis que puede hacer un perito, hacemos que una víctima que a lo mejor sí está teniendo grandes problemas, al final no llegue a esa subsanación. Entonces, necesitamos que los profesionales que se encarguen tanto de ver qué es lo que está pasando como atención de víctimas sean personas muy formadas y muy especializadas en ello, porque si no, al final es que volvemos a revictimizar otra vez, ¿no? Cada vez que una persona siente que está pasando algo muy grave y por una mala actuación pericial no se ha tenido en cuenta algo, dices, ostras, ¿sabes? Entonces, con esto sí que es importante una formación muy, muy, muy específica, que además hay grandes formaciones ya cada día sobre todos estos temas, con lo cual yo sí que en ese sentido además os invito a que las realicéis porque nos dan mucha información, mucha, mucha, mucha. Ujú. Tenemos otra pregunta que dice que qué medidas cautelares son recomendables durante la investigación. Y aquí volvemos también a hablar de, bueno, de cuáles son, si en mi protocolo de acoso yo ya he acordado según qué medidas cautelares lo voy a tener más fácil, sobre todo porque ya la plantilla está informada, está formada sobre cuáles son las consecuencias que tiene la apertura de un caso, de una investigación por acoso. Siempre, evidentemente, yo os voy a recomendar que las personas no tengan contacto durante la investigación, es decir, en el momento en el que se haga la denuncia, si podemos permitir esa separación, o bien de turnos, bien de centros de trabajo, de las personas que están implicadas. Evidentemente no podemos hacerlo sobre la persona que denuncia, porque si no estaríamos precisamente revictimizando. Estás denunciando, así que te cambio de centro o así que... Y hay ocasiones que nos hemos encontrado en investigaciones que la persona que es víctima dice, no, a mí no me importa que me cambies de centro, y tal, pero intentemos no darle, por así decirlo, la responsabilidad a la víctima de no volver a tener contacto con la persona denunciada durante la investigación. Igualmente, cuando estemos haciendo la investigación, si vamos a citar a las personas para entrevistarla en un lugar físico, que las horas estén lo suficientemente apartadas para garantizar que esas personas no se van a encontrar. Porque muchas veces hacemos las medidas cautelares antes, durante durante la jornada laboral y lo estamos haciendo todo bien y luego las citamos una detrás de otra en las horas de la investigación y estamos, bueno, teniendo una situación horrible, pero para las dos personas también, es decir, no es para nada agradable encontrarte en esas circunstancias. Eso es también claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si no tenemos pautadas las medidas cautelares que podemos tomar dentro de nuestros protocolos y luego las ponemos en marcha, la persona denunciada también nos puede decir, oye, yo aún no he tenido ningún tipo de sanción. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿No? Porque yo me tengo que desplazar a otro centro de trabajo o tengo que cambiar mi horario si nadie me había, yo no, esto en ningún momento se me ha informado de que esto podría ser así. De ahí la importancia de hacer esta primera prevención y esta primera difusión de todos nuestros protocolos para que todo el mundo sepa qué actuaciones no se van a permitir, qué es lo que va a ocurrir cuando este tipo de actuaciones se denuncien, qué tipo de medidas vamos a poner en marcha para tenerlo todo lo suficientemente atado de que no nos veamos en la situación de no podemos poner medidas cautelares porque nuestro protocolo no lo contempla. Así que voy a tener a la persona en una situación que luego voy a tener, evidentemente, los problemas que me pueda causar el hecho de tener a las dos personas implicadas trabajando a la vez. Y no puedo hacer nada, estoy atado de pies y manos tanto por un lado como por otro.
Estoy viendo también preguntas sobre el registro del protocolo en RECOM. Estaríamos hablando en todo caso del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Este protocolo no es de obligatorio registro, sí que lo podemos registrar de manera voluntaria, tanto las empresas que tienen planes de igualdad como las que no están obligadas a hacer planes de igualdad. Sin embargo, importante que si habéis decidido por medio de negociación dentro de la comisión negociadora incluir el protocolo de acoso dentro del plan de igualdad, este protocolo de acoso, si ya tiene dentro todo este proceso de requisitos legales, todo este proceso de modificación en caso de cambio de normativa legal, etcétera, yo voy a poder hacer las modificaciones necesarias sin necesidad de volver a registrarlo, precisamente porque mi protocolo, cuando lo he registrado, está contemplando que esto puede ocurrir. Igualmente, si quisiéramos, si deseáramos volver a registrarlo, no íbamos a tener ningún problema. Pero recordad que no es de obligatorio registro el protocolo de acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el caso del plan de igualdad. Simplemente es, pues eso, es algo optativo. Y no sé si tenemos más preguntas. Luego Robert nos ha dejado el tema del curso de perito. Sí, sería un depósito, exactamente. Sería depositar el protocolo pues, de manera voluntaria. Vale, pues creo que no tenemos más preguntas. Yo creo que daros las gracias porque al final nos hemos extendido bastante, pero creo que ha sido muy interesante, sobre todo ver los distintos enfoques, que muchas veces nos quedamos o bien solo en lo legal o bien solo en la afectación. O sea, creo que es importante ver cómo todo está imbricado Mm. realmente y cómo no podemos dejarnos o quitarle importancia a ninguna de las partes para poder realmente hacer una gestión efectiva de este tipo de situaciones. Gracias, Mari Carmen, porque A a vosotros. mí me ha encantado tu exposición. Como psicóloga frustrada, me encanta ver cuando mi profesión no ejercida se ejerce fuera. Yo siempre voy a recomendaros que la atención psicológica sea Sí. imprescindible en cualquier área de las organizaciones, pero mucho más en esta. Y darle las gracias también a Juan Carlos, que aunque no esté, también nos ha ilustrado muy bien toda la gestión, toda la prevención en el caso del acoso laboral y el acoso sexual. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a Nos vosotros por invitarnos también a estar aquí hoy con vosotros y espero que os haya servido un poquito también de ayuda para clarificar alguna cosita.